Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya están conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a tomar como referente, de cierta manera, el análisis que debe tener principalmente el control dentro del emprendimiento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de diferentes temáticas dentro del modelo de negocio, dentro de la creación de un emprendimiento, nosotros tenemos bastantes referentes que debemos analizar, bastantes referentes que debemos tomar en cuenta. Recordemos que el emprendimiento se caracteriza por tener, por hablar de la acción, se caracteriza por hablar principalmente del control, caracteriza por hablar de la administración, del desarrollo que debe tener el mismo, de la inversión, del dinero, de las consecuencias, de las características. Son muchos los elementos, son muchos los aspectos que nosotros tomamos en cuenta al momento de crear un modelo de negocio, al momento de desarrollar esta ideología. Principalmente nosotros hablamos que para crear un emprendimiento se deben tomar en cuenta muchos aspectos de la cotidianeidad, ¿sí? Muchos aspectos con los cuales yo personalmente me debo desenvolver antes de tomar una decisión. El emprendimiento principalmente se caracteriza por tomar decisiones, por tomar riesgos, saber qué tipo de decisiones voy a tener que tomar yo al momento de proponer una idea. Esto quiere decir que lógicamente yo voy a proponer una idea nueva al negocio, yo voy a proponer una idea relevante, voy a desarrollar una característica de cierta manera fundamental dentro de los modelos de emprendimiento, dentro de los modelos de negocio. Principalmente nosotros ayer en el poquito de clase que tuvimos, yo les estaba explicando, por ejemplo, acerca del IVA, ¿sí? Acerca de este impuesto al valor agregado que tienen los productos dentro del negocio. ¿Por qué es importante que yo conozca esto? Porque lógicamente debo saber en qué área me estoy desenvolviendo. Debo saber de cierta manera qué tipo de referentes estoy teniendo en cuenta, qué tipo de fundamentos voy a desarrollar, qué tipo de elementos voy a crear a partir de mi emprendimiento, a quién voy a ayudar, de qué forma lo voy a hacer, con qué dinero voy a realizarlo de cierta manera, con qué aspectos voy a desenvolverme. En este caso, cuando yo ya tomo en cuenta todos estos elementos, paso al siguiente punto también, que es identificar la parte teórica. Si bien es cierto, muchas de las ocasiones nosotros pensamos o creemos que lo teórico y lo práctico van a ser lo mismo, cuando en realidad no. Para nosotros quizá en ocasiones leer cómo se crea un teléfono es fácil, pero al momento de desarrollar la idea ya se vuelve mucho más complicada. Requiere de conocimiento, requiere de especialización, requiere de experiencia. Por ejemplo, cuando ustedes acceden a un trabajo, cuando quieren conseguir un trabajo, ¿qué es lo que piden en la mayoría de nuestros trabajos, de nuestra actualidad?
principalmente piden experiencia. ¿Por qué? Porque una persona no puede acceder a un trabajo sin tener un conocimiento previo dentro de la práctica, porque una cosa es la teoría y otra cosa muy diferente es la práctica. Por ejemplo, para que todos estos elementos se puedan coordinar de una buena manera, podríamos llegar a hablar de que directamente desde las universidades, desde ya el área educativa, se empiece a promover la experiencia. Si bien es cierto, en nuestro país muchas de las experiencias que se tienen en las unidades educativas, en las universidades, no son importantes quizá al momento laboral porque dicen que no tienen mayor relevancia, pero de cierta manera ya nos permite tener a nosotros un conocimiento sobre el área en el que yo me estoy desenvolviendo. Ya me permite a mí tener un conocimiento sobre los aspectos en los cuales yo me voy a dirigir con las personas con las que me voy a encontrar. Sí, con las personas también con las que yo voy a tener que interactuar. Recordemos que el emprendimiento principalmente se caracteriza por la interacción entre personas, por la interacción entre sociedades, por la interacción entre diferentes culturas, entre diferentes elementos que de una u de otra manera nos permiten llegar a tomar decisiones, que nos permiten alcanzar más fácilmente objetivos, ¿sí? Dentro de esto, nosotros hemos tomado en cuenta lo que es la administración. La administración se caracteriza por la integración, por el control, por la organización, planificación, que son pilares que manejan un emprendimiento, son la base para yo poder desenvolver un modelo de negocio. Dentro de estos elementos que ya se han venido más o menos estructurando, nosotros hemos estudiado también, por ejemplo, los organigramas, donde delegamos funciones, donde hablamos de la importancia que tiene el saber las destrezas, la importancia que tiene el conocer también las características con las cuales las personas acceden a una oferta laboral, con las características o destrezas con las que yo también me desenvuelvo dentro de un espacio, que yo me desenvuelvo dentro de un ambiente, sea laboral, sea económico, sea social. ¿Por qué? Porque prácticamente yo no puedo crear un negocio si no conozco del mismo. No me voy a poner a vender celulares y ni siquiera sé las características básicas que debe tener un teléfono. No me voy a poner en un restaurante si no sé cocinar. No me voy a poner un taxi o comprar un taxi si no sé manejar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que saber explotar las destrezas y las habilidades que me caracterizan como persona. Tengo que saber desarrollar de una manera adecuada todas estas culturas, todas estas estructuras que prácticamente consolidan lo que soy como ser humano y cómo voy a poder aportar a la sociedad. Porque el emprendimiento no principalmente se va a enfocar en obtener dinero y ya. El emprendimiento se caracteriza por la aportación, por la responsabilidad social. Yo tengo que ser responsable con las personas que van a obtener mi producto, con las personas que van a obtener mi servicio. Y aquí es donde viene, por ejemplo, las normativas legales, ¿sí? El área económica, el área comercial como tal, se rige en base a varios artículos que se encargan de precautelar y de cuidar que prácticamente los potenciales clientes no se vean afectados por el mercado, que de cierta manera, de igual forma, los comerciantes no superen o no vulneren los derechos que tienen los usuarios. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de ganar dinero, sino se trata de incentivar a una producción, a un desarrollo sostenible de la sociedad, a ser una buena persona, a ser un ente positivo, a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque esa es la característica de un emprendedor, el ser innovador, el promover el cambio, el promover conocimientos, el promover quizá diferentes elementos dentro de la sociedad. Dentro de esto nosotros tenemos a lo que es el control, ¿sí? Una de las características más importantes dentro del emprendimiento. Pero para ir conociendo de mejor manera, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre la importancia que tiene el control dentro del emprendimiento. Vamos a ver, chicos, por favor. Bienvenidos a Cursos Facilitos. El tema de hoy es el control.
Es la función administrativa que consiste en verificar que todo ocurra de acuerdo con el plan que ya ha sido adoptado a las instrucciones y principios establecidos. ¿Para qué controlar? Primero, para medir el desempeño de la organización para asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien, o sea, si estamos en el camino correcto para el logro de objetivos. 2. Para identificar puntos débiles y errores con el objeto de verificarlos y evitar la recurrencia. 3. Para tomar medidas correctivas oportunamente. El control no sirve de nada si nos enteramos de las desviaciones demasiado tarde para corregirlas. Requisitos de los sistemas de control. Planes. Aquí determinamos qué queremos lograr. Vamos a determinar los objetivos. Una estructura clara de la organización. Tenemos que tener claro quién tiene autoridad sobre qué y en consecuencia quién es responsable de qué. De esta manera será más fácil identificar a quién le corresponde tomar acciones para alcanzar los objetivos. Información. La información es muy importante. Sin esto no se puede controlar. También nos permite conocer qué es lo que debemos lograr en cada actividad. El proceso de control. Establecimiento de objetivos. Todas las actividades que se ejecutan en una organización tienen una razón de ser. Se realizan con la intención de lograr algo. Consiste en definir claramente qué es lo que se quiere alcanzar en cada una de las actividades que se quiere controlar. Medición del desempeño. Esto consiste en verificar si lo que estamos haciendo nos permitirá cumplir exitosamente con los objetivos que nos hemos planteado en el tiempo en que hemos programado hacerlo. Corrección de desviaciones. Aquí tenemos que comparar objetivos con desempeño y si nos damos cuenta que el desempeño es menor, o sea, está debajo de lo esperado en el plan, es momento de tomar acciones correctivas. El control como un sistema de retroalimentación. Los sistemas se controlan a través de la retroalimentación de información que revela errores en el logro de metas y que da inicio a acciones correctivas. Sin información no hay control. Tipos de control. Sistemas de control en tiempo real. Nos proporcionan información en el mismo instante en el que suceden los eventos. Ejemplo, los bancos. Las transacciones que nosotros realizamos quedan grabadas en tiempo real. Sistema de control con corrección anticipante. Se suele ignorar el control dirigido a futuro. En la práctica se depende mucho de la información contable y estadísticas para propósitos de control, pero lo que se requiere son sistemas que permitan predecir o anticipar los errores. Ejemplo, pronóstico de ventas, pronósticos de caja, pronóstico de inventario. Identificar principales áreas de problemas variables de entradas del sistema. Asegurar que la salida de información debe permitir apreciar los efectos de los cambios de las variables en el resultado final deseado. ¿Qué controlar? Objetivos versus resultados. Ejemplo, control de producción. Estándares de producción, calidad, costos, tiempos, insumos utilizados. También podemos controlar las variables críticas que ponen en riesgo la organización. Bueno, hasta aquí fue el video de hoy. Espero que esta información te sirva. Si te sirvió esta información, Entonces, de cierta manera, nosotros ya tenemos un referente, ¿sí? Sobre lo que es el control, ¿sí? Nos dice, ¿quién ejerce las funciones de control en tu colegio o en tu hogar? ¿Qué significa el control como tal? De cierta manera, el control se considera como la actividad en la cual podemos considerarlo la dirección, también la actividad en la cual nosotros dirigimos, en la cual organizamos, en la cual velamos por el bienestar del resto de personas que dependen de mí, del resto de personas que han puesto quizás su confianza en mí. Nos dice el control dentro del hogar. A veces el control dentro del hogar pueden tenerlo diferentes personas. Un papá, una mamá, un abuelo, un tío, un primo, un sobrino. Dependiendo de la estructura familiar, siempre existe una persona la cual ejerce el control.
¿Por qué es importante? Una cosa es el control y otra cosa muy diferente es ser controlador. ¿Sí? No debemos nosotros confundir estas palabras. El ser controlador ya significa un poco abusar ya del límite de privacidad de las otras personas. En este caso, cuando nosotros hablamos del control, nos estamos especificando en identificar un liderazgo, ¿sí? En ser personas líderes, en ser personas que encaminen al resto de ciudadanía o al resto de personas que dependan de una o de otra manera del control que nosotros podamos darle. El control se refiere a la medición, seguimiento y corrección de las actividades y funciones de las diferentes áreas operacionales. ¿A qué se refiere una área operacional? En administración se refiere a las áreas que compone la empresa, como ventas, producción, finanzas, recursos humanos, etcétera. Prácticamente se refiere a velar que la delegación de funciones esté cumpliéndose de una manera correcta. Si bien es cierto, cuando nosotros hablábamos sobre la delegación de funciones, habíamos explicado que principalmente esta delegación de funciones se caracteriza por ser de cierta forma eh, diferentes habilidades y diferentes actividades que tiene que cumplir un grupo. Y a este grupo siempre se le deja como líder a una persona. Pero no quiere decir que ya la persona es la única encargada de velar si es que las cosas van bien o las cosas van mal. Siempre es importante tener otro líder más arriba y nosotros tenemos como mayor ejemplo de este tipo de organización a nuestra sociedad. Por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos un líder máximo que es el presidente, pero el presidente no es el único que ejerce el control, porque no es una persona que puede estar en todos los lugares, en todo el momento, a todas horas, no lo puede ver todo. Necesita personas que le colaboren en el control del país. En este caso, tiene diferentes personas trabajando consigo, ¿para qué? Para procurar que las normativas que este personaje principal quiere desarrollar, que las características que esta persona quiere promover se estén cumpliendo a cabalidad. Y lo mismo funciona con el emprendimiento. Y más allá del emprendimiento, con todas las actividades que nosotros tenemos dentro de nuestra cotidianeidad. En este caso, las áreas operacionales nos dice que se dan con el fin de comprobar que la planificación realizada se cumpla de acuerdo con lo establecido. Aquí pueden ver cómo se van uniendo y cómo se van concatenando una con otra las temáticas. El control se encarga de ver que la fase de planificación se esté cumpliendo, que los objetivos que se plantearon sean los adecuados, que estén cumpliéndose la misión, que esté cumpliéndose la visión, que la organización que se produjo, el organigrama, la delegación de funciones, haya servido, si es que se debe realizar algún cambio. Si es que no se tiene que realizar algún cambio, se debe mejorar o se debe quizá cambiar de forma de pensamiento. Todos los elementos que conforman la administración tienen relación entre sí, tienen una unión, ¿sí? Tienen una característica propia. En este caso nos dice que en este elemento se comparan los resultados reales obtenidos con los objetivos planteados. Es decir, bien, en este momento, digamos, en un modelo de negocio, el objetivo que se planteó fue ganar $100 a la semana. Se está viendo que de acuerdo a las finanzas, de acuerdo a las ventas, a los recursos humanos, se tiene como ingreso $50 mensuales, semanales, perdón, un ejemplo. ¿Qué es lo que se tiene que ver? Pues no se está cumpliendo con el objetivo. ¿Qué estamos haciendo mal? Quizá el objetivo no se adaptó tanto a la realidad del emprendimiento. Quizá debemos transformar algún elemento, debemos cambiar alguna persona de rol, debemos considerar como importante a otro elemento. Quizá existen muchas funcionalidades que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestra realidad, que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de desarrollar el modelo de negocio. Crear un emprendimiento no va a ser fácil. Ser un propio jefe, ser dueño de nuestro propio tiempo,
Quizá es el sueño de la mayoría, pero no es fácil. Las personas que han logrado ser sus propios jefes, que han logrado tener emprendimientos exitosos, negocios grandes, prácticamente han tenido que pasar por un cúmulo de situaciones, han tenido que pasar por un suceso de caídas, de bajadas, de igual manera de errores, de riesgos que han tenido que sobrellevar, pero que prácticamente les ha hecho consolidarse y les ha hecho eh, quedarse en un lugar estable, les ha permitido de cierta manera alcanzar el éxito. Y de igual forma tenemos que ser nosotros. Para todo hay su tiempo. El éxito de cada persona tiene su propio tiempo y nosotros vamos a tomarlo en cuenta ello. De igual manera, aquí nos dice que debemos tomar en cuenta principalmente las medidas de corrección, ¿sí? Yo siempre les digo, una de las características que un emprendedor debe tener es la flexibilidad y la adaptación a los cambios. Un emprendedor alcanza el éxito cuando sabe escuchar, cuando sabe aceptar errores y también cuando sabe cambiar estos errores. No somos los dueños de la verdad absoluta. No somos los únicos dueños del conocimiento total. Debemos ser personas coherentes, personas que como comunes y corrientes seres humanos cometemos errores. Quizá por algún momento, por alguna distracción, por algo, tuve algún inconveniente, algún error y esto produjo un problema en el emprendimiento. No tengo que buscarle tampoco todo lo negativo, porque aquí viene también el punto en el cual nos encontramos y que el emprendimiento maneja mucho y habla mucho también sobre la psicología dentro de un emprendedor, en el que nos dice que el emprendedor principalmente se caracteriza por tomar decisiones, pero las decisiones que va a tomar el emprendedor no tienen que ser decisiones al azar, no tienen que ser decisiones tampoco tomadas a partir de un sentimentalismo. Es decir, en muchas de las ocasiones no tiene que ver directamente con negocios, sino con nuestra vida cotidiana. Llegamos a tomar decisiones cuando estamos muy molestos, cuando estamos muy tristes, cuando estamos muy felices, cuando tenemos alguna emoción efusiva en nuestra personalidad y estas decisiones quizás solamente fueron productos del sentimentalismo con el que yo estaba en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues de cierta manera ser personas centradas, personas que tomen decisiones a partir de una lógica, a partir de un pensamiento ilustrado, de un pensamiento diferente, que ya viendo las perspectivas, viendo las variables, viendo los riesgos, tomemos decisiones con la mente fría, con la cabeza en blanco. ¿Para qué? Para que la decisión que yo vaya a tomar no tenga repercusiones. Y en caso de que me llegue a equivocar, porque lo podemos llegar a hacer y es de humanos errar, y sobre todo es de mucho más humanos el reconocer este error y cambiar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues corregir los errores. Como seres humanos tenemos muchísimos errores en nuestra personalidad, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de desarrollarnos con la sociedad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues de cierta manera cambiar esto, ¿sí? Diferenciar la característica principal para el desarrollo de una cotidianeidad pasiva. Nos dice que si no existe planificación, no puede existir control. ¿Por qué? Porque yo controlo lo que planifiqué. Yo controlo, si es que, por ejemplo, yo quise hoy planificar que en la mañana me iba a ir al trabajo, que en la tarde me iba a ir al banco, que más tarde tenía que hacer unas compras, que en la noche tenía que conectarme a clases. ¿Cómo controlo yo si es que todos estos puntos de mi planificación diaria de mi rutina se cumplieron, si es que yo no planifiqué con anterioridad? ¿Qué quiero controlar? ¿Qué es lo que voy a tener que controlar si primeramente yo no planifiqué? Y eso es lo que nosotros debemos procurar tomar en cuenta, que para existir un control, para que exista una persona que lidere, una persona que busque el control, prácticamente debe haber existido una planificación detrás. Esto quiere decir que si un emprendedor no realiza una adecuada planificación de su emprendimiento, el sistema de control interno difícilmente podrá funcionar, ya que no tendré metas u objetivos que alcanzar, no tendré elementos que me encaminen.
Sí, porque lógicamente el emprendimiento requiere de objetivos que nos encaminen, que nos marquen pautas a seguir, que me digan qué roles, qué elementos tengo que desarrollar y en base a estos elementos, pues ahí sí yo tomo decisiones. Pero ¿cómo puedo tomar decisiones? ¿Cómo puedo controlar? Si no tengo metas claras, si ni siquiera yo mismo sé a dónde quiero llegar, si ni siquiera yo mismo sé a qué elementos quiero alcanzar. Nosotros no podemos olvidarnos de estos elementos, no podemos olvidarnos de la relevancia que tiene la unión de una terminología con otra, de la relevancia que tienen los elementos unos con otros. De igual manera, nos dice que por ello, una vez establecidos los objetivos de la planificación, el emprendedor deberá diseñar un sistema de control interno. Esto para que establezca los mecanismos de medición para verificar que estos objetivos se vayan cumpliendo. Porque es importante que nosotros también tengamos mecanismos de medición, porque debo controlar, a partir de la planificación controlar, pero también tengo que saber cómo debo controlar. Y aquí existen elementos de medición que me permiten que el control sea adecuado, que prácticamente yo identifique de una buena manera qué es lo que quiero alcanzar, a dónde quiero llegar. Y esto muchas de las veces nosotros no lo tomamos como un ejemplo relevante en nuestra vida cotidiana y que no se nos puede olvidar, que no podemos dejar de lado, que es el saber identificar principalmente qué que la organización, la planificación, el control es clave para las actividades cotidianas como seres humanos. A veces, ¿por qué no alcanzamos el éxito? ¿Por qué no cumplimos con las metas que nos proponemos? ¿Por qué no somos organizados? ¿Por qué no somos planificados? Porque no somos disciplinados. La disciplina es un valor, es un elemento, una forma de pensamiento, como le quieran ver, que debe estar en las características y en los valores innatos de una persona. A veces, ¿por qué al inicio del año, cuando ya se va a terminar el año, nos proponemos tantos objetivos para el año y al final ninguno de ellos se cumplieron? A duras penas avancé a cumplir uno. ¿Por qué? Porque prácticamente no fui disciplinado, no trabajé por ello, quizá no hice lo suficiente para poder alcanzar esa meta. Una cosa muy diferente es haberlo dejado todo en la cancha y saber que ya se salió de mis manos, quizá ya no pude cumplir, pero está bien. ¿Por qué? Porque no siempre podemos alcanzar lo que queremos, pero también es importante el hacer los méritos. Prefiero el haberme quedado con el lo intenté y no se dio, a la quedarme con que qué hubiese pasado si lo intentaba. Quizá tenía éxito, quizá no tenía éxito. Y todos estos elementos nosotros debemos irlos relacionando con nuestro entorno, relacionando con nuestras características, con nuestra personalidad, con lo que nos hace importantes como seres humanos, con lo que nos hace relevantes dentro de nuestra cotidianeidad. Así, por ejemplo, como se analizó en Emprendimiento y Gestión 1, se debe realizar las proyecciones de ingresos, costos y gastos, lo cual se convierte en la primera herramienta de control. Si las ventas no se están cumpliendo de acuerdo con lo presupuestado, es el momento para tomar medidas correctivas adecuadas. Sí, ¿por qué? Porque lógicamente yo debo encaminar de la mejor manera el negocio, debo hacer cambios inmediatos. Por eso es que el control nos dice que debe ser constante, debe ser un elemento de medición que es prácticamente durante todo el emprendimiento, al inicio, durante, al final. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar cartas en el asunto inmediatamente. Es como, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a estudiar el colegio, como lo están haciendo ahora. Quizá no mandaron deberes, no presentaron los deberes al inicio, no presentaron los deberes al final, y recién al último se dieron cuenta que estaban a punto de perder el año y dijeron, no, ese rato empezaron a enviar deberes para ver si podían salvar en algo. Pero ¿qué hubiese sido si en caso de que ustedes hayan llevado un control? Quizá veía que se me hacía imposible mandar los deberes a tiempo, pues tomo decisiones. ¿Para qué? Para que no se me acumulen los deberes y después no tenga problemas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy llevando un análisis, un control, una identificación, una medición constante de mis actividades. ¿Para qué? Para que lógicamente no me desencadene en riesgos. Principalmente lo que nosotros queremos velar y minimizar
son los riesgos dentro del emprendimiento, los peligros. ¿Cuál es el mayor riesgo? Pues que un emprendimiento fracase, que un modelo de negocio no alcance sus objetivos que se propuso por diferentes situaciones, por diferentes sucesos que pueden desarrollarse en la cotidianeidad. Pero prácticamente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para que todos los riesgos se minimicen? Para que en lo posible no tenga peligro de que el emprendimiento fracase, pues ir constantemente controlando. Principalmente nos dice que si no se planifica eficientemente, no puede existir un control adecuado. De igual forma, nos dice que tenemos ciertas medidas de control dentro de un modelo de negocio. Por ejemplo, nos dice que tenemos para medidas de control para empresas, como poner seguridades en los activos de la empresa. ¿Para qué? Para quizá no estén expuestos a hackeadores, no estén expuestos a delincuentes. Sí, yo debo ser una persona premeditada. A eso se refiere el control, a eso se refiere la disciplina. A ser una persona que se anticipe a los problemas. No quiere decir que tengamos que netamente ser brujos, ser adivinos, pero sí, si es que yo ya veo cuál es el transcurso del emprendimiento, yo ya veo más o menos cómo se va a desarrollar y se va a manejar el emprendimiento, pues debo saber cómo voy a desarrollar esta idea, ¿sí? ¿Cómo puedo minimizar riesgos? Por ejemplo, otro elemento también de medición es respaldar la información que está en la computadora. Recordemos que estamos en una era 100% tecnologizada. La mayoría, si no es por decir el 100% de los emprendimientos ya se manejan con tecnología. Entonces, ¿cómo puedo hacer si quizá yo llevo un control de la economía, llevo un control del negocio, de los gastos, de las ventas y en mi computador? Pero prácticamente no tengo ni un solo respaldo del mismo. ¿Qué llega a suceder si es que en algún momento me roban la computadora, se daña la computadora? Toda la información se pierde, todo el trabajo se pierde. Siempre debemos ser personas que precautelen, que quizás si es que en algún momento esto llega a suceder, pues tengo mi respaldo. Si es que en algún momento alguna cosa negativa nos llega a suceder, pues yo ya sé cómo actuar, sé que tengo aquí guardada la información. De igual manera, siempre se debe dar instrucciones por escrito. Esto es otro de los elementos relevantes para tener un control adecuado, porque en muchas de las ocasiones, por ejemplo, yo a ustedes aquí en la clase les digo que no se olviden de que los deberes tienen que mandar hasta antes del próximo martes 11 de la noche para que no les salga con atraso. Pero quizá justo en ese momento ustedes estuvieron despistados, no se dieron cuenta de lo que dije y se les olvidó. Mandaron los deberes después de las 11 y les salió como atraso. ¿Qué es lo mejor para este tipo de situaciones? Pues dejar las instrucciones por escrito. ¿Para qué? Para que en caso de que la persona no haya tomado la atención adecuada dentro de la explicación oral, pues lo tenga por escrito. ¿Por qué? Prácticamente esto viene desde la historia, desde la prehistoria, donde los residuos que nosotros tenemos, el conocimiento de las primeras civilizaciones, lo tenemos gracias a los jeroglíficos, gracias a los primeros tipos de escritura que decidieron dejar por escrito. ¿Por qué? Porque mientras esté escrito va a perdurar. Mientras esté escrito en cualquier ambiente, en cualquier área, va a tener una relevancia duradera en el tiempo. De igual manera, vamos a efectuar un análisis semanal de las ventas. Como les digo, no podemos esperar a los 6 meses, al mes, al año para recién buscar un análisis. Esto debe ser constante. ¿Para qué? Para que en caso de que exista un problema, el problema no se haga excesivamente grande, sino podamos encontrarle una solución a tiempo al problema. De igual manera, debe realizarse un análisis mensual de los gastos. ¿Para qué? Para que no se gasten demasía, para que el dinero que se ha puesto como objetivo al inicio del emprendimiento, que se maneje de cierta manera, no se gaste tampoco demasiado. Sí, no podemos gastar más de lo que tenemos. Si en caso de que exista algún problema con el dinero, pues tengo que saber minimizar gastos, hacer transformaciones, hacer correcciones. Por otro lado, también nos dice que debemos siempre llevar registros contables. Los registros contables nos permiten de cierta manera a nosotros saber por escrito lo que tenemos que
desarrollar dentro del emprendimiento el dinero. El dinero es muy celoso también. Nosotros debemos ser muy celosos con el dinero. Sí, todo lo que se gaste, todo lo que se compre, todo lo que se invierta debe ser por escrito. Por otro lado, también nos dice que se debe prohibir el uso de fondos del emprendimiento para actividades personales. No podemos mezclar. Si bien es cierto, yo puedo ser el dueño del negocio, pero el dinero del negocio es para el negocio. Ya lo que se gane o lo que yo ya tenga como ingreso extra, eso puede ser para mí. Pero no es que se vendió, por ejemplo, un activo, se vendió un producto, se vendió un servicio y enseguida yo cogí ese dinero y me lo gasté. No, porque yo ya estaría irrumpiendo en la economía que el emprendimiento quiere desarrollar, en los objetivos que quiere tener el negocio. De igual manera, se debe tener el dinero en un lugar seguro y confiable. Se debe llevar un registro de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar y se debe actualizar permanentemente los inventarios que existan. Todo esto de manera constante. Todo esto de una manera adecuada. Evitémonos problemas, evitémonos riesgos, evitémonos quizá futuras situaciones peligrosas y no solamente para el negocio, sino también para las personas. ¿Por qué? Porque a veces quizá nos dice que debemos tener el dinero en un lugar seguro. ¿Qué sucede si yo tengo el dinero en el mismo negocio, en el mismo emprendimiento, en mi casa y una persona me vio y entran a robar y empieza la delincuencia? ¿Por qué? Porque yo no me premedité a los riesgos. Yo siempre debo estar un paso adelante de los peligros. Nos dice, el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Con esta frase nosotros debemos quedarnos. El fracaso no es para derrotarnos. El fracaso no es para yo derrumbarme y ya no querer volverlo a intentar. El fracaso o quizá el caerme, el derrumbarme va a ser con la finalidad de nuevamente levantarme con más fuerzas, con más ánimos y volverlo a intentar, pero ahora de una manera diferente. Ahora ya con un conocimiento previo de la actividad que yo quiero promulgar, de la actividad que quiero desarrollar. Si yo me equivoqué en quizá el control adecuado, no lo hice semanalmente, ahora lo voy a hacer. Quizá tuve un problema, no importa, ahora voy a tomar en cuenta este error, ahora voy a tomar en cuenta este problema para qué, para mejorar, ¿sí? Para ya ir dando por terminada nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos dice sobre la importancia que debe tener la cultura tributaria dentro de nuestro entorno. Quiero que veamos, por favor, chicos. Los impuestos. Los impuestos son una de las contribuciones con las que cooperamos para fortalecer la economía del país. En todos los sistemas económicos de los países sirven para proveer los recursos al gobierno y este puede alcanzar los objetivos propuestos en su planeación. Por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción 4, es obligación de los mexicanos contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país. Esto lo hacemos a través del pago de impuestos. Una de las preguntas más frecuentes que nos podemos hacer como ciudadanos es la de ¿por qué debo pagar impuestos? Porque los impuestos son uno de los medios principales por los que el gobierno obtiene ingresos. Tienen gran importancia para la economía de nuestro país, ya que gracias a ellos se puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, la salud, la impartición de justicia y la seguridad, el combate a la pobreza y el impulso de sectores económicos que son fundamentales para el país. Estos servicios ocasionan gastos y gracias a nuestras contribuciones, la Federación cuenta con los recursos necesarios para disponer de escuelas con profesores que contribuyan a la educación, disfrutar de bibliotecas, hospitales y centros deportivos, el mantenimiento de las calles en donde vivimos y su iluminación, para construir y arreglar las carreteras, para contar con servicios de bomberos, policías y militares que se ocupen de mantener nuestra seguridad,
Necesidades que por separado cada persona no podría pagar, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. ¿Qué pasaría si no contribuyo? El no pagar impuestos impide al gobierno destinar los recursos suficientes para cubrir las necesidades de nuestra sociedad, por lo que es fundamental